amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy día les quiero mostrar el primer pique y primera captura que logré filmar en video. Encuentro que este pique que vamos a revisar hoy día tiene mucho que ver con el concepto de estructura, que es como lo primero que quería conversar con ustedes en relación con la pesca. El lugar fue el río Yarra, y de hecho el río Yarra es el primero que comencé a explorar y a pescar. Y afortunadamente lograr un pique y una captura, que vamos a ver ahora. Así que corre video. Mientras me ven haciéndome paso entre los helechos para buscar un acceso, les quiero contar un poco acerca del río Yarra. El río Yarra se extiende por alrededor de 242 kilómetros y atraviesa la ciudad de Melbourne. Este río por miles de años fue la principal fuente de alimentación y lugar de reunión para las primeras personas que habitaron este lugar en Australia, la gente Wurundjeri. Y como dato extra, el nombre Yarra de hecho no es el nombre original del río, fue un error de comprensión de los primeros colonos europeos que no entendieron el concepto que los Wurundjeri les estaban tratando de explicar. Cuando los colonos le preguntaron a los Wurundjeri acerca del río, ellos respondieron Yarro Yarro, que significa agua que corre, y es un concepto genérico para cualquier cuerpo de agua. El nombre original es Birrarung y significa río de sombras y niebla. Pasa con regularidad que los ríos que atraviesan grandes ciudades se tienden a contaminar de manera muy rápida y la posibilidad de encontrar truchas en estas aguas son muy bajas debido a que estos animales necesitan de aguas limpias y oxigenadas. Es por eso que en este lugar me encuentro a 70 kilómetros al este de la ciudad de Melbourne, en un lugar que encontré en Google Maps en que me pareció que había muy buenas posibilidades de poder encontrar truchas. Ahí tenemos una truchita, vamos a levantar la caña para que no se nos desenrede. El lance fue hacia el tronco, haciendo que la herramienta trabaje hacia allá, donde pensé que había una buena posibilidad de encontrar una truchita. Así que la vamos a traer, la vamos a liberar un ratito y seguimos probando la camarita. Linda trucha, muy bonita, muy bonita. A ver, ven para acá. Y así te dejamos salir en un ratito. Súper. Miren, se soltó justo al momento en que la puse en la red. Vamos a echarle una miradita. Característico color café oliva en el lomito. Bellas manchas de color oscuro yéndose a rojas hacia abajo. Y un amarillo dorado color mantequilla hermosísimo. Entonces vamos a proceder a la liberación, no vamos a seguir estresando a esta chiquitita, la vamos a dar vuelta para que se nos relaje y te vas tranquilita. Chao, chao. Ese, amigos, entonces fue el primer pique y primera captura que pude filmar en video en un río australiano. Estábamos hablando del río Yarra. Y yo creo que este pique y esta captura funcionaron primero por el concepto de estructura. Y si puedo definir estructura de alguna forma, en lo que respecta a pesca de truchas, yo creo que estructura es todo aquello que no es agua, que ayuda a la trucha a refugiarse, esconderse, descansar. Esto puede ser un árbol caído, puede ser un grupo de troncos, puede ser una piedra muy grande que esté en el río, puede ser un desnivel en el fondo del río. Cualquier cosa que rompa la corriente enlentezca el agua y le proporcione a la trucha un lugar donde esconderse, protegerse o incluso emboscar presas más pequeñas, es algo que requiere nuestra atención cuando vamos al río y empezamos a leerlo. En el caso de este pique, yo siento que las cosas también funcionaron por dos factores importantes. El primero es el tiempo. Este pique fue alrededor de las 2 de la tarde. No estamos hablando de muy temprano en la mañana. Según el comportamiento de las truchas, por lo que tengo entendido, en la mañana ellas se alimentan de manera activa, pero ya cuando sale el sol
se tienden a esconder, a buscar un poco de profundidad. Y en este sentido el tema de estructura es crucial. Estamos hablando de una trucha pasado el mediodía que necesita esconderse de la luz solar, que ya hizo su proceso de alimentación y está descansando. ¿Qué mejor que hacerlo bajo una estructura? Por ejemplo, el tronco que teníamos en ese video. El segundo factor, yo creo que fue el uso de la herramienta apropiada para el trabajo apropiado. Ocupamos un señuelo de la marca Cerec, que si se dan cuenta tiene un babero, aleta, como quieran llamarlo, muy pronunciado, que nos permite buscar profundidad en el río, y eso hace de que las truchas que se están escondiendo en las estructuras puedan verse tentadas por una presa que se ve de menor tamaño, y su instinto agresivo las obliga a emboscar, que es lo que yo creo que pasó en este pique. De todos esos factores, saber el concepto de estructura, de qué se trata, entender que pasado el mediodía las truchas bajan, se refugian, ya no están activamente alimentándose, y el uso de un señuelo que busca profundidad pueden incrementar las chances, las oportunidades de que la trucha pueda picar y nos podamos hacer de una linda captura. En este caso, de una trucha marrón o trucha fario, de un tamaño bastante considerable, sartenera como le decíamos en el sur de Chile, que se fue de liberación. Y nada, yo creo que hay mucha alegría en poder reconectarme con la pesca, haber hecho una captura en un río que no es de mi tierra natal, en otro país, y poder darle el vamos a estos videos para que podamos seguir conversando, entendiendo por qué la trucha pica, no pica, y qué podemos hacer para ir incrementando las chances de poder seguir capturando a estos lindos animales. Así que ese es el final de este video, del primer video de muchos más. Les prometo que la calidad de los videos va a subir, de que quizás las liberaciones, las capturas van a tener un poco más de acción, pero para mientras, con el primer capítulo cumplimos, estamos y nos vemos en el próximo pique, amigos. Cuídense, todo lo mejor. Chao, chao.